bienvenidos. Hi everyone and welcome for Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera Wealth Talk de 2022. Una sesión exclusiva sobre temas que de una forma u otra tendrán un impacto sobre la economía global. La charla será pronunciada en inglés, pero utilizando la función de interpretación pueden escucharla en español. Si queréis formular alguna pregunta, podéis utilizar la opción que está en la parte superior de la pantalla. Hoy, nuestro director de Wealth Management y Seguros, Víctor Maternaz, va a entrevistar a Matthew Goodwin, que nos va a hablar acerca de los temas más candentes de la actualidad. Adelante, Víctor. Gracias, Cristina. Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestros Wealth Talks. Ha pasado tiempo, pero aquí estamos. Como ha dicho Cristina, los Wealth Talks son una serie de charlas exclusivas creadas para llevaros las charlas de los expertos más interesantes en cada disciplina. Hace poco publicamos nuestras perspectivas de mercado para 2022, escribiendo los pilares principales para el año desde el punto de vista económico y geopolítico. Y establece también las transiciones que podían tener un impacto sobre los mercados, también incluida la volatilidad. Seguramente algunos de vosotros que seguís el mercado, el mes de enero se produjeron muchas actividades en este sentido. Por lo tanto, nos pareció que merecía la pena daros una actualización del análisis que os presentamos en 2021, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que se han producido en el mundo en cuanto a estas transiciones. Y para ello, no voy a ser yo el que os hable, sino que tenemos un experto cuya opinión valoramos mucho y que ya nos ha acompañado en el pasado. Pensamos, ¿por qué tenemos que buscar gente nueva cuando ya tenemos a los mejores? Por lo tanto, tenemos a Megan Green, que nos acompaña por segunda vez. Trabaja en el Harvard Kennedy School y es economista jefe en Scroll. Escribe una columna sobre macroeconomía para el Financial Times, seguramente la habréis leído. Por lo tanto, bienvenida, Meg, estamos encantados de tenerte. Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar con vosotros. Y por último, aunque por supuesto no menos importante, tenemos a Matthew Goodwin, que es profesor de política en el Rutherford College, experto en política de la Unión Europea, y ha trabajado con nosotros muchas veces antes, como seguramente recordaréis. Estamos encantados de volver a tenerte, Matthew. Gracias por invitarme, Víctor. Es un placer. Bueno, pues entonces empecemos. Y quiero empezar la conversación con algunas preguntas un poco evidentes que quizás son bastante esperables, pero la respuesta va cambiando, ¿no?, según pasa el tiempo. Creo que, bueno, el cero COVID parece ser un escenario poco probable debido a las mutaciones y a la vacunación incompleta, pero por otro lado el riesgo de una crisis sanitaria se ha reducido de forma significativa en los últimos meses. Por lo tanto, parece ser que el COVID está pasando de ser una pandemia a algo un poquito más endémico, para decirlo de alguna forma, pero aunque se convierta en algo como la gripe, sí que tendrá algunos efectos a largo plazo. Por lo tanto, hablemos del asunto económico. Megan, ¿cómo ves tú los efectos a largo plazo que podría tener el COVID en la economía global, en las políticas, en la fuerza, en el mercado de trabajo, etcétera? Bueno, pues creo que hay una serie de efectos que cabría mencionar, incluso una vez que se haya convertido en algo endémico. Uno es el papel del gobierno en nuestra vida. Hemos llegado a aceptar un grado de intervencionismo bastante grande por parte del gobierno. Luego, los programas de estímulo, por ejemplo, han tenido más éxito del que nadie esperaba. Y luego, pues, por ejemplo, las políticas industriales. Hace 10 años, por ejemplo, nunca hubiéramos aceptado, por ejemplo, en Estados Unidos,
pues la idea de que el gobierno pueda apoyar a un sector especial, ¿no? O sea que la política industrial creo que es algo que no va a desaparecer y hay otra cosa que nos ha legado la pandemia que será un nivel más alto de deuda, tanto en el mundo desarrollado como también en los mercados emergentes que ya tenían niveles altos de endeudamiento y ahora tienen niveles aún más altos de deuda. Por lo tanto, tenemos que ver un poco cómo se reducirá esta deuda. Todavía no está claro cuál será el camino, ¿no?, que hay que seguir, especialmente en los mercados emergentes, según los bancos centrales, especialmente la Fed va a cambiar de política, pues la deuda soberana, pues de muchos de los países en vías de desarrollo va a suponer una losa importante y quizás a muchos de estos países les cueste hacer frente al servicio de esa deuda, ¿no? Y si empieza a haber quiebras, si empieza a haber problemas, podríamos estar hablando de una década perdida, lo cual pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego, en términos del mercado laboral, la participación es algo importante. En Estados Unidos, básicamente, la participación en el mercado laboral no se ha recuperado todavía. De hecho, se ha reducido en un 1,8% en Estados Unidos. No tanto en el Reino Unido. Allí las cosas no están tan mal. Y en la eurozona la recuperación sí que ha sido bastante buena. Por lo tanto, pues, ¿qué ha pasado con los trabajadores? ¿Van a volver al mercado de trabajo o no van a volver? Pues hay mucha gente que tiene miedo del COVID o que está enferma con el COVID y por eso pues se ha reducido, ¿no?, el mercado de trabajo. Y luego también muchos trabajadores pues se construyeron un pequeño colchón de dinero y se pueden permitir retrasar su regreso al mercado laboral. Pero según van gastando este dinero, según va desapareciendo este colchón, van a tener que volver al mercado de trabajo y capitular, ¿verdad?, para poder recibir una nómina. Pero esta es una pregunta muy importante, ¿no? Porque este podría ser un legado de la pandemia, ¿no? Que pues el mercado de trabajo va a quedar tocado y la tasa de participación en el mercado laboral pues quizás no vuelva a los niveles prepandemia. Bueno, pues hay una pregunta que quería formularte en cuanto al tema del endeudamiento en los mercados emergentes. ¿Cuál sería el impacto, no en los mercados emergentes, sino en los mercados industrializados? ¿Te refieres al impacto de una deuda más alta o el impacto de los mercados emergentes? Bueno, los mercados emergentes tienen poca capacidad o menor capacidad de recuperación. En Europa hemos visto que los yields han subido en España, en Portugal, en Italia, por la nueva política monetaria que dejó vislumbrar el Banco Central Europeo. Recordar lo que pasó en 2008, ¿verdad? En ese caso, pues el Banco Central Europeo no pudo hacer nada. Habrá que ver lo que sucede esta vez, porque podrían resucitar los problemas de fragmentación en Europa, aunque no creo que veamos la crisis del euro que vimos en aquella época, porque ahora hay más herramientas, ¿no? Hay ahora programas que existen para hacer frente a esos desafíos, pero creo que sí que podría haber una cierta fragmentación. Muchas gracias, Megan. Matthew, ¿cuáles serían los impactos más a largo plazo de la pandemia en el sector político, especialmente el intervencionismo del sector público? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que si nos fijamos en el impacto de la pandemia, una de las cosas que surge de los estudios de las pandemias anteriores sobre el impacto geopolítico
Pues es todavía un poco pronto para sacar conclusiones. Para esta sesión, Víctor, he estado analizando un estudio que se publicó recientemente que examinaba 133 países, ¿no? Entre el 2001 y el 2018. Y lo que decía es que las convulsiones políticas suelen aparecer 2 años después de que se produzcan las crisis. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué pasa. Ya estamos vislumbrando algunas bolsas de inquietud en Estados Unidos y en el Reino Unido. Hay 2 líderes que han conducido a su país a través de la pandemia. Están viendo cómo su popularidad está decayendo. Estoy hablando de Joe Biden y Boris Johnson, cuya popularidad está en horas bajas. Por lo tanto, es probable que veamos un cambio del poder político, por ejemplo, en Estados Unidos en los próximos años. La popularidad de Boris Johnson también se está reduciendo, en parte porque no ha podido demostrar ser un líder competente capaz de respetar las reglas del juego. Y pues el Partido Laborista en el Reino Unido, quizás con el apoyo de los nacionalistas de Escocia, pues podría desempeñar un papel más importante. Pero a nivel mundial, el Economist acaba de decir que las turbulencias se han incrementado a nivel mundial en un 10% a pesar de los confinamientos. Hemos visto problemas sociales en Holanda, Sudáfrica, Bielorrusia, Tailandia y también vemos indicios en Kenia, India, Brasil, también problemas sociales en otros países. Brasil hay que observarlo con cuidado y también hay que recordar que algunos de estos movimientos de protesta ya estaban en marcha antes de que llegara la pandemia. Hay un instituto en Sydney, en Australia, que acaba de publicar que los movimientos de protesta a nivel mundial, el número de estos movimientos de protesta se han más que duplicado entre el 2011 y el 2019. Y también quiero señalar que para muchas personas que participan en este debate lo saben, en su propio país han visto que no solamente muchas evidencias de que el populismo esté en declive. Donald Trump en Estados Unidos está bastante bien consolidado en el Partido Republicano. En Portugal, pues también hemos visto lo que ha sucedido. En Italia la cosa está bastante volátil y en Francia el voto combinado de la izquierda es de un 25%, mientras que el voto anticipado de Marine Le Pen está en un 35%. Por lo tanto, a nivel general, no creo que hayamos visto aún cambios fundamentales. Es probable que sigamos viendo un cierto nivel de volatilidad y pues también seguramente todo esto estará acompañado de mayores penurias económicas, la inflación, seguramente esto lo veremos en preguntas posteriores, pero fundamentalmente las reacciones están comenzando a visibilizarse, pero no van a llegar hasta a una madurez antes de que transcurran 2 años. Es decir, si tenemos la suerte de que pase el 2022, nos habremos librado de este riesgo. Bueno, recuerda lo que he dicho. Los estudios realizados están basados en pandemias mucho más pequeñas, como la del ébola. Ahora estamos hablando de una pandemia global. Por lo tanto, estamos en terreno inexplorado hasta ahora. Bueno, pues tiene sentido lo que dices, porque todos los efectos siempre llevan tiempo, ¿no?, de producirse. Por lo tanto, tiene sentido de que las cosas no se produzcan inmediatamente. Pero esperemos que se retrasen lo máximo posible. Si me lo permitís, me gustaría pasar al segundo bloque de transiciones, si me lo permitís. El segundo ámbito que quería comentar es un ámbito que ahora mismo está sufriendo una gran transición, que es el ámbito de la energía. El sector energético ahora está experimentando muchas convulsiones, al mismo tiempo que intentan transicionar hacia energías verdes
y también aumentar la demanda de los renovables, pero luego hay problemas en las cadenas de valor, las cadenas de suministro, y recientemente está el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha convertido en una fuente importante de volatilidad en muchos aspectos y también en los mercados energéticos. Por lo tanto, me gustaría empezar con Matthew, si no te importa. ¿Qué piensas, Matthew? ¿Qué podemos esperar en cuanto a esta reacción de los cambios energéticos? Y más específicamente, Matthew, ¿cuáles serán las consecuencias para Europa de este conflicto, o si empeoran las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, permíteme que empiece con la segunda pregunta. La realidad es que cualquier persona que esté familiarizada con el mercado energético es que Europa depende del gas ruso. Así que cualquier invasión o invasión proxy va a poner muchísima presión sobre los suministros, sobre la energía y seguramente catapulte los precios por encima de donde están ahora. Incluso, para poner esto en cifras, Rusia sigue siendo el mayor proveedor para Europa, representa un 43% del gas que se importa. En segundo lugar están Noruega y Argelia. Los mayores importadores de gas ruso son Alemania, Francia, Bélgica, España e incluso Reino Unido. Aunque Reino Unido importa un 3% de Rusia, importa 32.000 kilos de gas natural cada año. 32.000 millones de kilos. Así que puede tener unas consecuencias muy relevantes. Y por eso creo que la semana pasada se intentó tranquilizar los mercados europeos, destacando la estrategia que habría en respuesta a esta posible invasión. En primer lugar, vamos a ver un impulso mucho mayor para diversificar la importación de gas, para reducir lo que depende Europa de Rusia, aumentar los importes de Qatar, de Estados Unidos. También se va a impulsar las energías renovables. Aquí en Reino Unido ya estamos hablando de aumentar la cantidad de tensión, de preparar las viviendas para poder utilizar medidas energéticas renovables, aislamiento. Estamos trabajando en ello. Tenemos aproximaciones de que los domicilios van a pagar unas 700, 800 libras extra cada año debido a la crisis energética que ha llevado al canciller Rishi Sunak a llevar a cambios a impuestos municipales según los cuales los domicilios pueden recibir algo de dinero, lo que significa que estamos viendo que hay acción política en respuesta a la crisis energética. Así que cualquier aumento cualquier escalamiento en Ucrania, desde luego, va a afectar a los precios de gas a corto plazo y, desde luego, va a contribuir a la volatilidad del mercado en general a largo plazo. Y luego también, no solo va a ser el gas aquí dentro, creo que algo que no se está hablando en público, y es que hay otros bienes que van a crecer, el petróleo, los metales, el trigo. Y esto, bueno, pues los precios van a crecer. Y luego, finalmente, geopolíticamente, para dejar la palabra a Megan, hay que recordar quién está observando esta crisis. Si Putin decide mover pieza y entrar en Ucrania, China seguramente lo esté siguiendo de cerca con respecto a Taiwán, Irán y Siria estarán siguiendo esto de cerca. Y bueno, Putin seguramente se ve animado a ver si puede entrar algo más y cómo puede presionar más a la alianza de la OTAN. Así que yo creo que esto puede ser un punto de inflexión que podría tener consecuencias tremendas que el consumidor y el ciudadano medio van a notar casi inmediatamente. De acuerdo, muchas gracias, Matthew. Y Megan, publicaste un artículo en el Financial Times hace poco analizando cómo las sanciones están impactando a Rusia. ¿Crees que Occidente puede cambiar la opinión de Putin o afectar su comportamiento de alguna manera? Sí, bueno, depende
mucho sobre cómo definimos el éxito de las sanciones. Si medimos el éxito como cambio en comportamientos, la historia de las sanciones pone de manifiesto que no tienen efecto a la hora de cambiar el comportamiento. Sin embargo, pueden cambiar una economía y bueno, hay estudios que ponen de manifiesto que las sanciones que le impusimos a Rusia en 2014 tuvieron un pequeño impacto en la economía rusa y la crisis del petróleo de 2015, así que bueno, no fue una campaña tremenda en 2014, pero esta vez, bueno, hemos prometido eso. Y bueno, no sé, Rusia ya es una economía que está altamente sancionada y yo tengo que creer que imponer más sanciones en Rusia seguramente no cambie su comportamiento o las opiniones de los líderes, así que bueno, no creo que eso sea una manera de medir el éxito, pero yo creo que sí se puede hacer daño a la economía rusa. Se habla de ponerle sanciones al propio Putin y bueno, también se ha hablado de echar a Rusia de SWIFT, cosa que yo creo que no se hará más que nada porque hay maneras de evadir SWIFT, como por ejemplo entrar a otros sistemas de pago, de comunicación y conectar. Sí, y bueno, en China, por ejemplo, ha desarrollado uno. Así que Rusia podría simplemente utilizar a China, simplemente acelera la huida del sistema de pagos que tenemos en Europa de SWIFT. No queremos, y eso es algo que no queremos acelerarlo, porque SWIFT nos da cierto poder. Así que, habiendo dicho esto, yo creo que las sanciones, bueno, pues pueden ser complicadas, pero como ha dicho Matt, va a ser complicado para Europa. Los precios del trigo y de otras materias primas van a aumentar, así que no va a ser algo. Pero Rusia va a sufrir más que otras economías occidentales. Yo no creo que esto vaya a ser... Bueno, en cualquier caso, la geopolítica y la producción energética han impulsado grandes cambios, así que viendo esto creo que vamos a ver muchos titulares en este campo a lo largo de este año, así que bueno, vamos a seguir esto de cerca. Muchas gracias. Y bueno, vamos a cambiar de marcha y vamos a dejar algo de tiempo para que la gente haga preguntas, porque tenemos a más de 500 personas aquí conectadas, así que muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. O por la mañana, si estáis al otro lado del globo. Vamos a hablar un poco de la globalización, los famosos cuellos de botella y su impacto en el crecimiento global. A consecuencia de todos estos cambios en la cadena global, en la cadena de suministros, las compañías están viendo muchos problemas a la hora de responder a la demanda de los clientes. Así que, ¿qué opinas de estos cuellos de botella, estas disrupciones que están afectando a todas las cadenas de valor? ¿Van a descender? ¿Van a continuar? ¿Van a crecer? ¿Qué opinas? Porque al final, bueno, esto es algo en lo que hemos estado pensando todos por diversas razones. Sí, bueno, pues voy a abrir diciendo que al comienzo de esta pandemia, los economistas, yo incluida, empezamos a decir que, bueno, no podíamos conseguir suficientes trajes de protección, EPIs, y vamos a tener una desglobalización. Nadie se molestó en ver si eso había pasado. O sea, yo lo hice para una columna en el Financial Times y descubrí que no había ninguna métrica de globalización, pero podemos echar un vistazo a indicadores similares, como podemos ver cómo el flujo del comercio global, a hot money, sticky money. Si echamos un vistazo a todas estas métricas, no parece haber habido un cambio de las cadenas de suministro globales. Así que puede que tengamos una globalización más lenta. Y no es que no hayamos tenido desglobalización. No la hemos tenido todavía. La industria de los semiconductores, por ejemplo, no puedes simplemente chasquear los dedos. Lleva 4 años construir una fábrica de semiconductores en Arizona antes de que se pueda empezar a usar. Y bueno, no creo que estamos en una situación de desglobalización, pero habiendo dicho eso, yo creo que esto va a durar parte de este año y hemos visto signos de que esto está pasando. Hemos visto encuestas de compañías que están en Estados Unidos y que están informando que tienen menor tiempo de entrega, así que esto pone de manifiesto que, bueno, puede que
las disrupciones de las cadenas de suministros están amedrentándose y a lo largo de los últimos 2 meses parece ser que todo esto ha estado llegando a un máximo. Así que, bueno, no debiéramos extrapolar de 2 meses de datos, pero parece que todo esto se está relajando. Maersk, la compañía de transportes, dijo que sus directrices para la segunda mitad de este año es que gran parte de los temas de la cadena de suministros se habrán solucionado. Por supuesto, hay un riesgo con las predicciones y es bueno, China y su política del cero COVID. Ya hemos visto cierres de fábricas a comienzos de este año debido a la variante Omicron. No sabemos cuánto va a durar debido a la política cero COVID y que pocos chinos son inmunes debido a esta política y que su vacuna parece no ser muy eficaz contra la variante COVID de Omicron. Así que, bueno, esto va a acelerar y recalcar estos problemas. Si la Omicron dura poco en China como ha durado en el resto del mundo, creo que va a haber menos disrupciones y en la segunda mitad de este año y a principios del año que viene yo creo que nos acercaremos de nuevo a la normalidad en lo que se refiere a nuestra cadena de suministros. Y creo que parte del problema con la cadena es que compramos muchas cosas, cosa que no hacíamos en bastante tiempo, debido a medida que la variante Omicron desciende, volvemos a comprar más servicios en lugar de bienes, así que esto va a reducir la demanda de bienes. Muy bien. Es fantástico que digas esto porque pareces bastante optimista. Bueno, excepto lo que has dicho de China, pero bueno, me parece muy bien porque yo he oído a gente bastante más pesimista que tú. Pero bueno, pasemos ahora al caso específico del Reino Unido. Matthew, en el Reino Unido parece ser que ahora cada vez que quieres comprar algo puedes elegir... Puedes culpar a la cadena de valor global o puedes culpar al Brexit, ¿verdad? De los problemas que puede haber con las entregas. Entonces, ¿tú qué piensas de este solapamiento entre estos dos factores? ¿Cómo interactúan? ¿Hacen que el problema empeore o piensas que son dos problemas independientes? Bueno, yo creo que desde luego hay un debate muy candente acerca de cómo la pandemia ha hecho desaparecer los efectos de este aparentemente o teóricamente experimento perfecto, ¿no? De salirse de la Unión Europea. Ahora la cosa se ha convertido en un proceso mucho más complicado, ¿no? Habrá que desenmarañar cuál de los dos factores tiene mayor efecto, ¿no? La pandemia, el Brexit, problemas preexistentes. Mi opinión personal, yo he dedicado las últimas 2 semanas revisando la evidencia, es que no hay ninguna prueba de que Brexit haya exacerbado las perturbaciones comerciales que ya existían o las perturbaciones causadas por la pandemia, ¿no? En este incremento de la demanda. Y esto se ve en sectores claves de la economía. El sector del transporte, por ejemplo, es uno de ellos y se ha visto exacerbado por la nueva política de inmigración del Reino Unido, porque después de Brexit se introdujo una política en la que solamente podían llegar al Reino Unido personas cualificadas, lo cual pues hizo que se frenara la entrada de personas poco cualificadas y muchos tuvieron que marcharse. Por lo tanto, vemos que hay sectores como la fabricación de alimentos que han tenido problemas muy graves. Hemos tenido muchos ciudadanos de la Unión Europea se han vuelto a su casa durante la pandemia. Y hay un tema que no se menciona mucho, que es hay muchos programas de formación y de selección dentro de estos sectores que también fueron perturbados por el confinamiento de la pandemia. Nos han faltado en el Reino Unido unas 60.000 transportistas y los programas de formación y selección de estos sectores también fueron perturbados por los confinamientos. Por lo tanto, Brexit tampoco ha tenido mucho que ver en esto. Desde luego,
porque el sector del transporte siempre se ha caracterizado por bajos salarios, plantillas pues de mucha edad, y lo que se ha intentado hacer es quizás conceder visas cortas, visados, ¿verdad?, a corto tiempo para ciertos trabajadores. Y ahora, si nos fijamos en el comercio, las relaciones comerciales con Europa también han cambiado muchísimo. Las importaciones procedentes de la Unión Europea siguen siendo menores de lo que eran antes de la pandemia, mientras que ahora la mitad del comercio del Reino Unido, un 52%, es con países fuera de la Unión Europea. Las exportaciones a la Unión Europea básicamente se han quedado estancadas entre 2018 y 2021. Por tanto, si nos fijamos en ambos lados del argumento, si apoyas el Brexit dirás, bueno, eso es precisamente lo que queríamos conseguir con el Brexit. Lo que queríamos era cultivar relaciones más fuertes con países no europeos. Pero si estás en contra del Brexit, entonces dices, bueno, pues ese es un problema muy grande y ha pues ocasionado un golpe muy importante. La Oficina de Estadísticas del Reino Unido ha demostrado que los bienes intercambiados con Europa se redujeron en un 25% en el primer trimestre de 2021 y un 15% en el segundo trimestre. Y estas caídas fueron mucho mayores que la caída de comercio con otros países. Y por último, la Oficina Presupuestaria del Gobierno antes de Navidad demostró que las importaciones y exportaciones totales del Reino Unido serán un 15% más bajas de lo que hubieran sido si el Reino Unido hubiera permanecido dentro de la Unión Europea. Y ese es el motivo por el cual tenemos este problema tan grave de productividad. Por lo tanto, en su conjunto, yo creo que no hay duda de que, según el Reino Unido, como el Reino Unido salió del periodo de transición en 2021 y ahora ya ha entrado en el periodo real de Brexit, hemos visto cómo el comercio realmente ha caído mucho, tanto por culpa de las presiones ocasionadas por el COVID-19 y también por el Brexit. Y desde luego, pues habrá que ver cuáles serán las consecuencias. Habrá que ver, desenmarañar un poco qué cosas se deben a un factor y qué cosas se deben a otro. Sí, realmente está todo muy, muy confuso. Muchas gracias, Matthew. Ha sido muy útil tu respuesta. Ahora pasemos, si os parece bien, al último bloque que tenemos previsto, que es el gran elefante que tenemos en la habitación, que es la inflación y la transición en la política monetaria. Este probablemente sea la transición más importante de los mercados financieros, que es la reducción en los planes de apoyo y en las políticas monetarias. Ahora bien, el aumento de la inflación en todo el mundo se ha visto magnificado por las perturbaciones en el comercio y la crisis energética y ha hecho que los mercados centrales hayan empezado a endurecer la política monetaria. Y esto está empezando a tener algunos impactos. Lo estamos viendo incluso los efectos en los mercados. Algunos dicen que incluso la caída de las criptos también tiene que ver con la reducción de los apoyos monetarios. Por lo tanto, Megan, empiezo por ti. Tú has hablado un poco acerca de esto hace un momento, pero ¿cómo calificarías al BCE y a la Fed en cuanto a cómo han manejado hasta ahora esta transición? Y creo que también estabas diciendo algo acerca del futuro antes. Sí, bueno, voy a empezar con la Fed y luego voy a hablar del BCE, porque las respuestas a nivel político deberían ser diferentes, porque las causas de la inflación en ambos mercados son diferentes. En Estados Unidos se deben a un problema de demanda, más sobre todo en el sector bienes y no tanto en el sector servicios, ¿no? Y especialmente en la oferta. Lo que va peor es la oferta, aunque y también la oferta de mano de obra, ¿no?
que es menor, como decía antes que antes, por lo tanto, pues podría haber una escasez de trabajadores y bueno, y luego, pero en el futuro si los trabajadores se reincorporan al mercado, pues entonces esto puede hacer que la situación mejore. Pero dicho esto, la Fed ha sido bastante agresiva en los últimos meses, empezando en noviembre y diciembre del año pasado. Los economistas están intentando ver quién es más listo a la hora de apostar, cuántos aumentos de tipo de interés se producirán este año. El Bank of America, por ejemplo, apuesta que habrá 7 aumentos de tipos de interés este año. Por lo tanto, pues esta es una cuestión que hay que vigilar muy cuidadosamente. Yo creo que todo dependerá de cómo va la política fiscal. Los inversores no van a ser tan proactivos como el año pasado, la demanda externa es muy baja, China se está ralentizando, por lo tanto en la segunda parte de este año la Fed se va a centrar mucho más en el crecimiento y en la demanda, más que en la inflación. Yo en cuanto a la inflación, creo que van a producir 4 aumentos este año. La Fed piensa que el tipo al que la economía funciona más perfectamente es el 2%. Y si se hacen 4 subidas este año, se llegaría al 1%. Y digamos que esto lo que supondría es que la Fed, quitaría un poquito el pie del acelerador. Y habrá que ver lo que pasa con los mercados también de renta variable y ver un poquito lo que sucede. Ahora, el BCE, la situación es distinta porque ahí en la eurozona la inflación básicamente se debe a los precios de la energía. Por lo tanto, el BCE ha adoptado un tono mucho más agresivo de lo que muchos economistas esperaban y ahora se espera que vayan a empezar a subir tipos este año, cuando hasta hace poco esto se descartaba. Ahora, esto no va a poder influir sobre los costes de energía, que es precisamente lo que hace que la inflación esté subiendo en Europa, y que haya llegado a un 5% es muy alto, pero esto se debe básicamente al precio de la energía y el BCE no puede hacer nada para resolverlo. Por lo tanto, con estas políticas económicas podrían afectar la demanda, y esto podría dar lugar a una repetición de lo que sucedió en 2008, y la única forma de evitar esto es que de alguna forma el BCE se desdiga de alguna forma del tono tan agresivo que adoptó la semana pasada. Y los TLTROs, por ejemplo, que fueron tan útiles, pues sería un error retirarlos de un plumazo. Sí, esa es una preocupación también para nosotros, europeos, evidentemente. Tenemos ahí toda una historia por detrás. Espero que alguien te esté escuchando, Meg. Bueno, quiero pasar ahora a cómo se relaciona esto con el tema fiscal. Matthew, en tu opinión, ¿cuál sería el impacto de la inflación y en la nueva crisis de costo de vida sobre la política? Es decir, ¿cómo se traduciría esto a nivel político? Bueno, pues hablemos de algo temporal o algo ya más largo plazo. El impacto del impacto de la inflación sobre la política siempre ha sido un tema candente de la politología. No hay duda, Víctor, cuando nos fijamos en las encuestas globales que se han realizado, no hay duda de que la inflación ahora es una preocupación importantísima para los votantes. La economía, con diferencia, es el tema de mayor preocupación en la mayor parte de democracias occidentales. Y en algunos sentidos estamos volviendo a donde estábamos en la década de 2010, después de la
crisis financiera y la crisis de deuda soberana en Europa, pues se hablaba mucho acerca del coste de la vida, el manejo de la economía y estas cuestiones tan fundamentales. Y sabemos por los libros de historia que estas cosas impactan básicamente a la gente que tiene rentas más bajas, mucho más que a la gente que tiene rentas más elevadas. Gallup la semana pasada publicó unos datos que, según los cuales en los hogares de Norteamérica que tienen menos de $40,000 al año, un 71% de esos hogares dijeron que la inflación ya les está causando algún tipo de penuria económica, y en los hogares que tienen menos de o alrededor de $100,000 al año, solamente un 31% dijeron lo mismo. ¿Y por qué es importante esto desde el punto de vista político? Bueno, porque es probable que veamos algún tipo de reacción en el horizonte. Bueno, ya tenemos pronto elecciones de medio término en Estados Unidos y normalmente los partidos que gobiernan se les culpa por los problemas de la economía. Esto es algo tradicional y hay una relación muy estrecha, por ejemplo, entre el rating que tienen los presidentes y temas como la inflación. Por lo tanto, esto me permite sugerir que estemos quizás en puertas de un cambio importante de dirección en el terreno político. Y también normalmente se dice en estos debates que cuando la economía empeora, la gente tiende a votar partidos de izquierdas porque los partidos de izquierdas hacen campaña, temas de costo de vida, etcétera. Pero esto no siempre es así. Si nos fijamos en los últimos 12 años y el legado del crack financiero del 2008, lo que vimos en algunos sentidos fue lo contrario. Muchos partidos conservadores y de derechas les fue muy bien. En 2010 empezó a tener auge Donald Trump y se produjeron cambios importantes también en los sistemas de partidos en Europa. Y esto me hace dudar un poco a mí en cuanto a suponer que todo esto va a dar lugar a un retorno del mapa político dividido entre derechas e izquierdas. Pero sí que tendrá un impacto importante. Hay un indicador importante que me gustaría mencionar para el futuro. Tenemos una serie de elecciones que se van a producir muy pronto y en primavera habrá que ver lo que sucede con las elecciones locales que se van a celebrar aquí en el Reino Unido, especialmente en el norte de Inglaterra, típicamente laboristas. Si vemos que estos distritos abandonan a los conservadores y vuelven a los laboristas, esta será una muy buena indicación de a dónde podemos dirigirnos en el futuro. Pero también hay una elección en Francia en la primavera y también hay las elecciones de medio término en Estados Unidos que seguramente nos van a mantener ocupados. Sí, voy a empezar con las preguntas del público porque has mencionado que esto no quiere decir que la gente vaya a cambiar votos a la izquierda, pero me están preguntando y has dicho algo al respecto. ¿Acaso todo esto quiere decir que tengamos un aumento en en tendencias populistas? Bueno, creo que la manera en la que yo veo esto es decir que, bueno, vamos a ver lo que ya está pasando en los sistemas políticos en Occidente a lo largo de los últimos 20 años. ¿Qué sabemos que está pasando? Primero, se están fragmentando. Gran parte de muchos partidos están funcionando mejor los partidos no funcionan mejor en las elecciones y los partidos antiguos les cuesta mantener sus coaliciones. Así que esto es algo que ya está pasando antes de la pandemia. En segundo lugar, es que sabemos que la gente está siendo más volátil. Están votando a un partido en unas elecciones y a otro en otras. La gente está siendo más volátil. Los votantes son más volátiles. Y en tercer lugar, todo esto nos explica por qué el populismo, primero en la izquierda y luego en la derecha, ha conseguido entrar en varios sistemas de partidos con más fuerza que lo hicieron en los 80 o en los 90. Así que estos dos aspectos, bueno, he escrito sobre esto, he escrito varios libros al respecto, y es que gran parte de las tendencias políticas que hemos visto a lo largo de los últimos 10 años no son
algo momentáneo, son algo que ha venido para quedarse durante bastante tiempo. Esto no quiere decir que los países vayan a convertirse en lugares populistas, pero esto no quiere decir esto, pero sí que la política va a ser mucho más volátil y va a hacer que las elecciones sean menos predecibles, y en países como Europa va a hacer que sea más complicado tener gobiernos ideológicamente coherentes. Si echas un vistazo a países como Bélgica, Portugal, Francia, Italia, va a ser más y más complicado conseguir que haya gobiernos coherentes ideológicamente, que sean fuertes y estables y que vayan a durar mucho tiempo. Y yo creo que, bueno, Meghan tiene razón cuando señala la manera en la que algunos aspectos económicos a largo plazo van a impactar en esto. Y bueno, por supuesto, Estados Unidos es un tanto diferente, porque yo creo que en Estados Unidos lo que vamos a ver más bien es no solo unos resultados de unas elecciones a término medio negativos para los demócratas, sino que se va a poner en entredicho más la normativa democrática en la que gane quien gane las elecciones. Bueno, pues va a ponerse cada vez más en entredicho la legitimidad de las victorias, y eso no es una buena situación para ninguna democracia. Sí, no, a veces pienso que políticamente hablando la coherencia política ha cambiado y no entendamos ya el concepto casi. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y bueno, permíteme que coja una de las preguntas del público que nos ha llegado para Megan. Megan, me preguntan que qué opinas del impulso regulatorio hacia ASG y energías verdes, y sobre todo si esto está generando más inflación en la economía global. Sí, bueno, a la mayoría de personas no lo sorprenderá si digo que la mayoría de Europa está enfrentándose a una crisis energética, pero sí que les sorprenderá si digo que Estados Unidos también lo está pasando, y esto en parte se debe a la ESG. Yo creo que la producción energética y los combustibles fósiles han estado, bueno, muy impulsados. Esto empezó en 2013-2014, pero se ha visto súper impulsado por ASG. El año pasado los combustibles fósiles eran de los mejores, con mejor rendimiento. Y bueno, esto ha sido así por diseño y es una consecuencia no deseada, pero sí quiere decir que cuando la demanda se recupere, como lo ha hecho en Estados Unidos para la energía, pero no podemos poner en marcha la oferta debido a que no se está invirtiendo, así que tenemos un problema. Así que yo creo que la ESG pues tiene... Yo no creo que la ESG sea la única razón por la que ha habido una falta de inversión crónica en los combustibles fósiles y que esté impulsando los precios energéticos. Pero yo creo que el movimiento ESG, sobre todo en Estados Unidos, bueno, se ha visto exacerbado, porque lo hemos visto que hay dos narrativas fundamentalmente que con el aumento de costes energéticos en Europa, sobre todo. Primero es que la transición a la energía verde ha sido muy rápida y las renovables no han podido ser desarrolladas. Y la segunda es que la transición no ha sido lo suficientemente rápido porque no podemos depender de los combustibles fósiles, claramente, sobre todo ahora con estas tensiones que estamos viendo con Ucrania y Rusia. Y bueno, no sé cuál es la narrativa que va a ser la dominante en Europa. Y bueno, todavía hay que ver lo que va a pasar y yo creo que va a ser la segunda, pero estamos empezando a tener este debate ahora en Estados Unidos. Como hemos visto, el coste de la energía ha empezado a crecer. No es una locura decir que el coste del barril va a ser $200 a los $100 y que incluso podría llegar a los $120, que sería un golpe duro para la economía. Y depende no solo de la ESG y los límites de la ESG en lo que se refiere a la inversión, sino que también hay otros límites como los suministros, si se puede encender, cuánto queda. En Estados Unidos consideramos que, bueno, que es básicamente inagotable, pero estamos empezando a ver que no es así. Llegaremos a un acuerdo con Irán, un acuerdo nuclear, y a ver cuándo podemos conseguir petróleo iraní. Esta es una gran pregunta. Y bueno, ya hay cosas mucho más baratas que los combustibles renovables, y la energía que se produce es, bueno, no es tan eficiente como los combustibles fósiles, así que
cuán rápido podemos desarrollar la tecnología para mejorar la eficiencia de las renovables. Estas son preguntas que de cara al futuro, así que no es solo algo que ataña a la ESG, sino que sí, no es algo más general, ¿no? Sí, sí, muy claro. Muchas gracias, Megan. Bueno, tengo una última pregunta para Matthew sobre Europa, que sé que es un tema que te encanta. Dice que venga la crisis que venga después, Europa no va a tener a Angela Merkel para gestionar y navegar las dificultades entre los países. ¿Cómo considera, qué papel cree que va a poder jugar las siguientes elecciones francesas en el equilibrio post-Merkel? Bueno, sí, es una gran pregunta. Es la pregunta del millón en muchos aspectos para 2022. En primer lugar, la alianza franco-germana ha sido crucial para Europa, ha sido fundamental para la reforma europea y bueno, creo que ahora hay cierta incertidumbre sobre a dónde va a ir esta relación, los cambios en Alemania y en Francia. Si echas un vistazo a las encuestas en Francia, no creo que sea muy... Se ha dicho que Emmanuel Macron va a perder las elecciones, de nuevo con todos los candidatos, bien la centro-derecha o Marine Le Pen o Eric Zemmour, que ha estado encabezando. Macron va a ganar en todas las hipótesis, de hecho va a ganar holgadamente contra Marine Le Pen. Y su mayor reto va a ser el centro-derecha, pero si gana... Bueno, no sé si a querer volver tan rápido a la reforma europea. Y bueno, yo creo que esto va a ser interesante para Italia. Hay una posición interesante para debatir en Italia. Porque Italia está bastante cómoda en la situación europea. En general la gente se cree que ha estado haciendo un buen trabajo. Tiene buenas relaciones con los franceses. Y bueno, yo creo que la Unión Europea, salvando alguna crisis de deuda soberana, como ha dicho Megan, va a ser en todo lo que se refiere a la reforma, el crecimiento, la estrategia, bueno, va a ir bien. Macron ha estado impulsando mucho la seguridad fronteriza durante sus elecciones. Esto es algo que quiere priorizar él personalmente, pero... Y bueno, yo creo que, Víctor, a lo mejor Megan puede ofrecer algún comentario sobre la situación económica, pero bueno, eso yo es lo que considero. Megan, ¿algún comentario sobre Europa en general? Muchas gracias, Matthew. Sí, bueno, he mencionado que hay un riesgo de fragmentación que puede aumentar si estamos en pie de guerra. Pero bueno, la eurozona, la Unión Europea, como están diciendo, bueno, a mí los creadores de política italianos me dijeron que estaban dando dinero. Y bueno, parte de este dinero viene como préstamos y otros como dotaciones. Y esto va a ofrecer un impulso económico que, bueno, parte tiene que destinarse a la digitalización y el cambio climático. Pero si se implementa bien, esto podría impulsar el crecimiento en la Unión Europea. Habiendo dicho esto, a mí hay algo que me preocupa y es si esto se implementa bien. Y es bueno, hemos visto que los países europeos no se les da muy bien absorber fondos de Bruselas en lo que se refiere a fondos estructurales. De hecho, por norma general, se gasta la mitad de lo que tiene. Italia y España se les da especialmente bien. A Grecia se le da muy, muy bien. Han aprendido por las duras. Y bueno, se asume que la absorción de estos fondos se lleva a cabo en un marco temporal muy, muy agresivo. Así que bueno, es un poco ver si hay implementación y si hay buenos proyectos. En segundo lugar, todo esto viene para reformas y gran parte de estas reformas son reformas que la Comisión Europea lleva impulsando una década y no se han llevado a cabo porque son difíciles y políticamente no son populares. Italia, por ejemplo, tiene cientos de reformas a poner en marcha para conseguir todo el dinero antes de que termine el año. Incluso con Mario Draghi como primer ministro. Hay elecciones el año que viene, los dos partidos ya están en modo de campaña y yo creo que va a ser muy complicado incluso para Draghi poder llevar a cabo estas reformas, así que hay cierto riesgo. Así que
en general, pues yo me gustaría subrayar que es posible que esto no salga bien y esto va a tener consecuencias para el futuro si no hay otra crisis europea, porque si se falla esta vez, no hay manera que Austria, Holanda y Alemania vayan a decidir emitir deuda juntas y hacerlo todo conjunto. Así que si no es para esta crisis, es para la siguiente. Y bueno, pues habrá que ver. Sí. Completamente de acuerdo con lo que has dicho. Sobre todo en lo que se refiere al uso de fondos. Ha sido un reto para algunos países, sobre todo para mis españoles y los italianos. Y de acuerdo, bueno. Tengo algunas preguntas más sobre Ucrania que ya hemos mencionado, pero supongo que preguntan sobre todo lo que creéis que va a pasar. ¿Va a escalar? ¿O si se va a cerrar bien? Y esto es para cualquiera de los dos. ¿Quién quiere responder? Bueno, perdón, no, adelante, Megan. Yo solo voy a decir que va a ser muy difícil que Putin se eche atrás a estas alturas, así que yo creo que sí, que esto va a escalar y yo creo que Occidente va a tener que responder. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes a monitorizar es cómo Europa y Estados Unidos van a trabajar juntos, y Olaf Scholz, el cancelador alemán, y Joe Biden se reunieron y han llegado a un acuerdo, y todavía no han llegado a un acuerdo sobre lo que se refiere a Nord Stream 2, pero hay que ver cómo es esta solidaridad. Pero Matthew ya ha mencionado que esto no es una coincidencia, que a medida que aumenten las tensiones ucraniano-rusas, China ya ha mandado cazas a sobrevolar el espacio aéreo taiwanés, así que yo creo que Occidente va a tener que responder, si no solo para evitar que China digiere la información, que Estados Unidos y Europa se van a quedar ahí mirando sin más. Muchas gracias. Sí, yo estoy en general de acuerdo con eso, Víctor. Creo que, como he mencionado antes, una de las dinámicas fundamentales en este aspecto es si la OTAN y los aliados occidentales pueden encontrar medidas para esto, a través de las sanciones, y si no lo consiguen y no conseguimos enfrentarnos a esto, yo creo que va a haber más adentramientos e incursiones a la hora de encontrar puntos flacos en esta alianza, y yo creo que eso, bueno, siempre es algo que hay que vigilar. Y bueno, tenemos 2 minutos, así que dejadme que os tire 2 oportunidades para hacer de bola de cristal. La primera: ¿hay algún riesgo que creéis que los mercados no están teniendo en cuenta? Y el segundo, muy concreto: ¿creéis que Trump va a volver a la Casa Blanca? Bueno, yo la segunda, si Megan quiere responder a la pregunta, yo respondo a la segunda. Yo respondo a los dos. Bueno, de hecho, imagino que tendrás comentarios sobre la segunda. Sí, bueno, como alguien que está en Estados Unidos, tengo opinión. Y bueno, la primera, yo creo que el riesgo de una recesión inminente, bueno, pues es más probable que terminemos en una recesión en Estados Unidos y la zona europea que tengamos inflación desbocada como tuvimos en los 70 y que haya una espiral de precios. Así que yo creo que eso es un riesgo que los mercados no están viendo. Eso es lo que yo predigo, más que un riesgo inflacionario. Y en lo que se refiere a Donald Trump volviendo a la Casa Blanca, yo creo que va a volver a presentarse en 2024. No veo que haya nadie que le pueda hacer competencia en el Partido Republicano. Y creo que los demócratas... Y creo que los demócratas no van a poder tener un candidato que le pueda hacer frente. Así que bueno, yo creo que hay una posibilidad real de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Y... Sí, si nos fijamos en los datos, históricamente hay una relación bastante estrecha entre la calificación de los presidentes y lo que sucede en las elecciones. Y esta semana Biden ha sobrepasado la calificación de Trump. Y sabemos que el contexto económico en algunos aspectos se va a complicar bastante. No creo que sea seguro que Trump pueda ganar
en las próximas elecciones si se presenta, porque los demócratas se van a movilizar muchísimo. Hay gente que odia acérrimamente a Trump, pero el problema es que los demócratas van a tener que inventarse un mensaje contundente, diferente del que usaron en el 2020, diciendo I am not Donald Trump. Ellos, los demócratas, pues tuvieron éxito ganando votos con la gente de clase media blanca, incluso con algunos hispanos, pero habrá que ver si consiguen realmente los demócratas movilizar los suficientes votos. Me preocupa menos el resultado que la legitimidad del resultado, porque si gana Biden a un demócrata, los republicanos van a decir que nos han robado la elección, ¿no? Es increíble cómo se está erosionando la democracia estadounidense. Hace poco en Francia hubo un congreso en el cual precisamente se llegó a esta conclusión, que el gran desafío es mantener en Estados Unidos la legitimidad del sistema democrático. Efectivamente, el tema de la legitimidad será importantísimo en el futuro. Si pasó en el 2020, podría perfectamente pasar lo mismo en el 2024. Bueno, pues vamos a mantenernos alertas. Bueno, independientemente de lo que pase, no nos vamos a aburrir en los próximos meses. Ya ha pasado el tiempo que teníamos asignado, por lo tanto, muchas gracias Megan, muchas gracias Matthew, y seguiremos, ¿no?, en este tipo de debates entre la economía, la política. Es algo fascinante y realmente habéis sido muy valientes con vuestras respuestas. Por lo tanto, os agradecemos muchísimo. Ha sido muy interesante y esperamos poder tener la oportunidad de volver a conversar con vosotros muy pronto. Gracias. Y también gracias a todos por conectaros. Recordar que podéis visionar todas nuestras Wealth Talks en nuestra página web y os invitamos a conectaros a otra Wealth Talk que celebraremos dentro de unas pocas semanas. Gracias.